viento y marea. Así voy caminando, 1000 batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. América Latina se sanan los corazones. Me acompaña un gran doctor. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, les saludamos en esta mañana con gusto, le damos las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, aquí listos, dispuestos para compartir el mensaje de la palabra de Dios, en esto que es tiempo de despertar, y pues le damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que Dios ya nos dio esa oportunidad de poder despertar a un nuevo día, y no olvidando que tenemos que ser gente agradecida, que tenemos que agradecer a nuestro Dios, a nuestro Padre, por esta oportunidad que tenemos. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida en este lunes 9 de octubre, ¿sí?, del 2017, y estamos aquí desde esta cabina de transmisiones a través de la 105.1 de FM para todo el país y más allá de nuestras fronteras. Así es que a todos bienvenidos, y bueno, esperamos que se quede con nosotros en esta hora. ¿Sí? Ram, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Felipe, aquí listos para compartir de la palabra en este lunes 9 de octubre, y está fresca esta mañana. Está fresquecito, muy agradable. Sí, así es. Sí, no hace ni frío ni calor, pero bueno, pues eso solo Dios lo puede hacer, ¿verdad?, en su misericordia. Y pues a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le saludamos en esta mañana. Decíamos, esperando que esta palabra que el Señor nos ha dado para compartir llegue a su corazón, y usted le dé el lugar y la oportunidad para que el Señor pueda hacer lo que Él tenga que hacer a través de esta palabra. Pero no olvidemos que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 37, versículo 5, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará.
Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Antes de iniciar, antes de todas las cosas, queremos encomendarnos al Señor y poner nuestra vida, nuestra familia, nuestra esperanza en el que todo lo puede, en el Dios Todopoderoso. Y vamos a orar en esta mañana. Yo espero que ahí donde usted está, no importa, mire, quiero decirle algo, no importa la situación que usted esté viviendo, porque en este momento nos unimos en oración y vamos a pedirle a Dios en todas las áreas de su vida, ¿sí? Mire, este es lo hermoso de la palabra, que la palabra llega al corazón, cualquiera que sea su necesidad. Por eso es una oración, porque en la oración pedimos de acuerdo a lo que estamos viviendo. Por eso aquí no hacemos repeticiones, ¿sí? Aquí oramos cada vez de acuerdo a la situación o necesidad que estemos viviendo, pero fíjense que el Señor nos ha puesto aquí con un objetivo de orar, de clamar por las necesidades de la gente. Y ahorita nosotros no sabemos qué está pasando en la vida de usted, que ya está ahorita en sintonía con nosotros, pero sí queremos decirle que hay una promesa, hay una palabra preciosa allá en Romanos 8:26, que dice que qué hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo clama por nosotros con gemidos indecibles. Y si en esta mañana usted tiene una necesidad, nosotros vamos a orar, y el Espíritu que está ahí va a hacer la obra en su vida y en su corazón. Así es, pues vamos a orar. En el nombre de Cristo Jesús, hoy oramos. Te pedimos, Padre, que traigas paz, tranquilidad y bienestar a cada uno de nuestros radioescuchas. Tú sabes, Señor, la necesidad que tienen el día de hoy. Te pedimos, Padre, que te glorifiques y suplas toda necesidad, le des sabiduría, ideas y hagas prosperar su camino el día de hoy. Y que esta palabra que vamos a compartir baje a nuestros corazones. Danos la revelación a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues de esta manera queremos iniciar, y yo le pido a usted que ya se despertó, que ya se levantó, que tome su Biblia, tome una hojita, un papelito por ahí, y si usted está todavía en camita, pues felicidades, nada más, como hemos dicho, no se duerma, ¿sí? Y si tiene la oportunidad, pues levántese, prepárese un cafecito y vuelva allá a ese lugar donde está ahorita, y dispongamos nuestro corazón. De hecho, saludamos a todas las personas que están cumpliendo años, ¿sí? Tenemos un teléfono únicamente en cabina por el día de hoy, y sí, vamos a recordarles. Es el 324-4466. 324-4466, si está cumpliendo años, pues felicidades, y márquenos para hacerlo público, y pues de una vez prepara el pastelito. Estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor, y damos gracias a Dios por usted que está cumpliendo años, pero también podemos darle gracias a Dios y felicitar, bueno, y saludar a nuestros amigos de las combis, del transporte público aquí en Michoacán, en Morelia, y donde quiera que usted esté, a los de las combis, ¿sí? Los de los camiones, los de los taxis, y bueno, usted que va en su carro. Sí, la gente que va en camino a su trabajo. La otra vez me decía una persona de la iglesia, me decía, ay, siento muy bonito cuando dicen Dios lo bendiga aquel que va a su trabajo. Ajá. Sí, sí, porque es una bendición tener trabajo. Yo no sé si usted lo ha considerado así. Muchas veces nos fuimos con la finta de que el trabajo lo hizo Dios como castigo, ¿verdad? Pero no, realmente si nosotros valoramos y entendemos esto, nos damos cuenta que tener trabajo es una bendición. Mire, y le voy a decir por qué. Porque hay mucha gente ahorita que no tiene trabajo. Y no solo no tiene trabajo, tiene enfermedad, ¿sí? Está enfermo. ¿Y qué hace? Es una desesperación. Entonces usted que tiene que trabajo, valórelo. Dele gracias a Dios por su trabajo, dele gracias a Dios por su patrón. Y como siempre se ha dicho aquí en esta mesa, a lo mejor el patrón no es tan bueno como uno quisiera, pero aún por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque la palabra dice que le demos gracias a Dios por las personas que nos ocupan, y no solo por los buenos.
sino también por aquellos que se portan mal con nosotros, ¿verdad? Y pues de esta manera queremos iniciar esta mañana con este mensaje, con esta palabra que tenemos hoy, o que el Señor nos ha dado para este día, y le invitamos a que abra su Biblia ahí en el Salmo 91. Vamos a compartir un poquito acerca del Salmo 91. Es un hermoso salmo que nos va a dar la fuerza y la fortaleza para salir adelante, ¿sí? ¿Qué dice el Salmo 91 ahí en su versículo 1? Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esto, pues antes de empezar a compartir de esto, yo te preguntaría, Felipe, ¿tú tienes problemas? Sí. ¿Enemigos? Pues podemos decir que sí. Yo creo que todo mundo, ¿no? Todo mundo, ¿no? Porque no haya nadie que diga, no, pues yo estoy libre de toda esta situación. Sí, pues este salmo es un salmo que nos describe el carácter del Padre o sus atributos del Padre, y es un salmo en el cual habla que podemos recurrir a él en situaciones difíciles. Y ciertamente nos confirma que Dios es poderoso. Por ejemplo, empezamos con el Salmo 91, versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí el salmista nos habla en un sentido figurado. Hay algunas palabras que nos habla o nos invita a que imaginemos, y nos describe como un abrigo. ¿Y esto a qué se refiere? A que ese abrigo es parte de la personalidad de Dios. Sí. El Altísimo, en este primer versículo te describe dos características bien importantes. Nombra al Altísimo y nombra al Omnipotente. Y esto lo único que nos quiere decir es que Dios es nuestra majestad. Y nos habla de la majestad de Dios. Y hay una palabra, no sé si hayas escuchado, que también se le nombra el Shaddai. Ajá, sí. El Shaddai se refiere al Omnipotente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que recurrir a Dios en situaciones difíciles, a ponernos bajo ese abrigo que es Dios, estar en los brazos de Dios cuando la situación está muy difícil. Así es, fíjate, estaba viendo esto y bueno, esto está condicionado a algo, ¿sí? Porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, no todos habitan al abrigo del Altísimo. Y esto lo pudiéramos hacer sencillo y práctico, como imaginar que digo, y lo digo aquí así como bien lo expresas, como cuando está en una tormenta, ¿sí? Y nosotros estamos bajo un techo, bajo una protección, no sé, tal vez usted y yo no estamos en la casa, pero nos desguardamos en algún lugar donde no nos mojamos. Ese lugar no se va a mover, ahí va a estar siempre. Y si nos mojamos nosotros es porque nos salimos de ello, o no estamos ahí, ¿sí? Y dice, el que habita, y el que habita al abrigo del Altísimo es aquel que ha reconocido todo esto que tú decías, los atributos de Dios. Pero no los podemos reconocer si nosotros no venimos a Él, si nosotros no hemos tenido una amistad con Él. Cuando nosotros nos acercamos y tenemos amistad con Dios, entonces podemos saber quién es, qué es, cómo es, su carácter, su forma de ser, su forma de pensar. ¿Qué piensa Dios del hombre? Ahora, es del hombre, pero también ¿qué piensa del que habita a su abrigo bajo su sombra protectora? Sí. Sí, y ahí a lo que se refiere es que la persona que confía en Dios es aquella que permanece cerca de Él. En otros salmos empiezan como: te amo, oh Dios,
Ajá. Y el término te amo significa que es una relación íntima. Exacto. Como cuando uno en este caso conocí a mi esposa, ¿no? Ajá, sí. Primero fuimos novios, pero se estrechó tanto la relación que llegas a tener esa confianza. La confianza, eso. ¿No? Uh-huh. De acercarte en este caso, pues a Dios. ¿Por qué? Porque le vas conociendo, vas viendo su carácter, vas viendo lo bueno que es cuando te estás cerca de Él, vaya la redundancia, ¿no? Uh-huh. Sí, y es que esto es lo interesante. Y bien ponías este ejemplo, Ran, pero yo te lo puedo llevar a otro lado. Por ejemplo, cuando no nos conocíamos tú y yo, ¿sí? O cuando no nos conocemos con las personas que ahorita nos están escuchando, ¿sí? O sea, podemos saber qué le gusta o qué no te gusta. Sin embargo, cuando tú y yo nos conocimos, siempre fue un saludo de Dios te bendiga, ¿sí? Y a lo mejor qué gusto conocerte, pero poco a poco, ¿sí? Hemos ido adquiriendo esta confianza, y esa confianza nos da y nos alcanza para, ¿sí? En algún momento, pues poder apoyarnos el uno en otro, ¿sí? Entonces, tal es la relación con Dios. Cuando nosotros le vamos conociendo, vamos sabiendo lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo tenemos que hacer las cosas, no olvidando que la palabra de Dios no es nuestra regla de fe y conducta, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace interesante nuestra vida, conocer a Dios. Sí, y cuando decimos que el Altísimo y el Omnipotente, estamos hablando de... hace rato decíamos, imagínese, ¿no? Uh-huh. El salmista nos habla de un sentido figurado, sí, pero también a la vez está revelando los atributos de Dios, ¿no? Sí. Entonces, y imagínense que usted está al pie de una montaña y en eso se viene una tormenta, uh-huh, ¿no? Busca dónde resguardarse. Y cuando decimos el Altísimo, pues imagínate una montaña de la altura, uh-huh, que la mayoría tiene, ¿no? Sí. Entonces es imponente, y dentro de la parte de abajo o de las faldas de la montaña, a veces hay lugares donde hay uh-huh, donde se resguarda uno. Sí. Entonces es ir a ese lugar de la montaña a resguardarse, ¿sí? Y muchas veces nos podemos resguardar, en un ejemplo muy burdo, pues del sol, de la lluvia, ajá, del viento. Sí. Es algo muy similar lo que aquí el salmista nos dice. Nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces aquí estamos poniéndonos bajo la cobertura de Dios. Uh-huh. ¿Y qué estamos diciendo? Que esta cobertura va a ser para todo aquel que permanece en Él y que le busca de corazón sincero. Así, ¿sí? Es. Sí, y bueno, para esto está condicionado a algo, a que nosotros no solamente reconozcamos esto, sino que hoy le demos un lugar en nuestro corazón a Jesucristo, al Hijo de Dios, ¿sí? A Jesús le preguntaron en alguna ocasión, muéstranos al Padre, ¿sí? Y él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando nosotros hacemos de Dios esa cobertura, esa protección, es porque tenemos un derecho legal, y el derecho legal lo obtenemos cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. Entonces sí habitamos, entonces en ese momento nosotros pasamos a habitar al abrigo del Altísimo, entonces nosotros podemos morar bajo la sombra del Omnipotente, entonces nosotros podemos decir con seguridad, ¿sí? Porque conocemos cuán grande es el amor de Dios, ¿sí? Y San Juan 3:16 nos dice que de tal manera nos amó. Esto no está así como en cierta manera puesto para alguno en especial, no, esto es para todos, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en Él cree, ¿sí?, pueda entrar bajo este abrigo,
bajo esta sombra, puede estar ahí para esto, pero necesitamos reconocer a Jesús. Y si usted lo ha reconocido, si usted que nos está escuchando, querido amigo, querida amiga que nos está escuchando, ya aceptó a Jesús en su corazón, quiero decirle que usted hoy habita al abrigo del Altísimo, y que hoy nos da una confianza para pedirle, para decirle: Señor, por haber recibido a Jesús en tu corazón de una manera especial, yo hoy vengo a ti y quiero que de esta fatiga o que de esta tormenta que yo estoy viviendo, que esta situación que yo estoy pasando, porque muchas veces es una tormenta, es una tempestad que usted está viviendo en su vida, en su familia, en su matrimonio, no sé en qué área de su vida, en su cuerpo físico, una enfermedad. Yo quiero que en este momento usted empiece a creer y a confesar que si Jesús está en su corazón, dígale: Señor, yo quiero descanso, porque pues podemos decir, ¿qué es un abrigo? ¿Qué es el abrigo? ¿Cómo podemos describir esto que dice el que habita al abrigo? ¿Sí? El abrigo es una protección. Si tienes frío, pues es un abrigo, es como tus sábanas, pues. Sí, y tú bien lo decías, ¿no? El abrigo, ahí en la montaña, ¿sí? Pues muchas veces encontramos alguna cueva allí y nos resguardamos. Y entonces, esto es interesante. Tenemos que reflexionarlo de esta manera para hacerlo sencillo y para hacerlo práctico, ¿sabe? Entonces, quiero que lo piense. Nosotros vamos a ir a un corte comercial, pero mientras reflexionen esto y volvemos en un minuto. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Volvemos en un minuto. Todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Eterno Dios, eres refugio, fortaleza en mi canción, el que levanta mi cabeza y me hace fuerte cuando débil soy. Eterno Dios, eres refugio. Dígaselo a él. Fortaleza en mi canción, el que levanta mi cabeza y me hace fuerte cuando débil soy. Te alabo, bendito Señor. Eres santo, eres mi Dios. Oh, te alabo, Señor. Te alabo, bendito Señor. Eres santo, tú eres mi Gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar ahí a su hogar y a su casa. Oh, sí. Fortaleza. No olvidemos que estamos compartiendo acerca del Salmo 91, y pues este es un hermoso salmo que nos está hablando acerca de la protección que Dios, el cuidado que Dios tiene para con nosotros, para con sus hijos, para todo aquel que le ha recibido en su corazón como su Señor, como su Salvador. Y pues esa es la ventaja y el privilegio del cual hoy disfrutamos y por el cual hoy compartimos. Tal vez usted no lo ha hecho. Tal vez usted dice: bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto cómo se puede lograr? ¿Cómo puede uno habitar al abrigo del Altísimo? ¿Cómo puede uno morar bajo la sombra del Omnipotente? Y yo le digo, esto es sencillo. Esto es sencillo, únicamente esto lo hacemos por fe, ¿sí? Y arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestra vida pasada, tenemos que darle un giro a aquello que estábamos haciendo y hoy empezar a vivir conforme a la voluntad del Padre. Y usted dirá, ¿cómo puedo entender? ¿Cómo puedo saber la voluntad del Padre? Yo quiero decirle, vamos a conseguir una Biblia, vamos a leer la palabra de Dios, y de esta manera nosotros podemos darnos cuenta cómo
podemos vivir, cómo podemos estar bajo la sombra del Omnipotente, cómo podemos disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros, porque a eso es lo que nos lleva este salmo. Y en el corte anterior hablábamos un poquito acerca de cómo dentro de esa montaña, dentro de ese lugar alto, podemos nosotros resguardarnos del viento. Tú decías en algún momento, ¿no?, del viento, ¿sí? Donde solamente hay un lugar donde podemos resguardarnos de ese viento tempestuoso, de esa tempestad, ahora, de ese calor. Sí, es calor abrasador y que ahorita está con ganas, ¿verdad? Bueno, no ahorita, pero en estos días, ¿verdad? O en este tiempo, en la mañana hace un poquito de frío, está fresquecito, pero ya a mediodía hace un calor fuerte que quema. Entonces, imagínense estar bajo un árbol ahí con un vaso de agua. Sí, entonces esto, imaginen ustedes estar en un lugar así. Pues eso es lo que nos lleva la palabra de Dios en esta mañana. Y pues decía, le saludamos a usted que está en sintonía con nosotros. Qué bueno, gracias a Dios por su vida. Y no sé, pues no nos han llamado hoy. No sé qué pasa, ¿verdad? Pero si usted tiene alguna necesidad, llámenos, vamos a orar juntos. Sí, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios y vamos a decirle: Señor, enséñame a vivir, a morar bajo tu sombra, bajo tus alas. Y bueno, pues seguimos adelante, no sin antes recordarles que estamos todos los días de 6 a 7 de la mañana en esto que es tiempo de despertar. Y pues continuamos adelante con este hermoso salmo, desmenuzándole, tratando de que Dios a través de su Espíritu Santo nos dé revelación para poder comprender todo esto. Y eso es lo que deseamos para usted que nos esté escuchando. Y mire, quiero pedirle algo: no se quede con lo que nosotros decimos, vaya, léalo más tarde, no sé, en algún momento usted puede leerlo y créamelo, yo sí le aseguro que el Dios le va a dar más luz a través de esta palabra. Sí, así es, Felipe. En el versículo 2 dice: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí hay dos palabras que debemos resaltar, que es esperanza, castillo. Entonces, en ese momento que mencionábamos, difícil, donde está pasando uno por enfermedad, donde tiene problemas, donde los enemigos se levantan para acecharnos día y noche, en ese momento es voltear los ojos hacia Dios y poner nuestra esperanza en Él. Que Él es una fortaleza. Hace rato mencionaste una palabra clave, la fe. Sí. Y aquí en este versículo nos dice: ¿en quién confiaré? Entonces nos habla de confianza, nos habla de actuar con fe. Es ir a ese refugio, a esa sombra, a ese abrigo, a tener la esperanza con fe. Entonces, y esto es como que nuestro lugar seguro. Así como cuando ahora que está muy de moda los siniestros naturales, los sismos, que dicen un lugar seguro, donde te puedes reunir y donde estás a salvo. Así es algo muy similar a lo que nos dice, pero esto es que tenemos que recurrir a ese lugar seguro. Dios es nuestra fortaleza y es una fortaleza segura. Entonces, cuando nosotros buscamos resguardarnos del peligro, de las acechanzas del enemigo, de tribulación, de problemas, de enfermedades, de situaciones difíciles en nuestra vida, es recurrir a esa fortaleza segura. Es ese lugar donde Dios nos habla que podemos tener intimidad con Él. Y ese, en el libro de Mateo nos dice, cuando Jesucristo les da instrucciones a sus discípulos el cómo orar, les dice: tú, cerrada la puerta, ¿sí?, en la intimidad, ora al Padre, en lo íntimo y en lo secreto,
Y Dios, que ve en lo íntimo y en lo secreto, Él te va a exaltar en público, Él te lo recompensará en público, Él te pondrá por encima de tus enemigos, por encima de ese problema, te va a abrir la puerta a esas situaciones difíciles y mejor aún, te va a dar los medios para poder salir de esa situación difícil. Entonces, de todo esto nos habla el Salmo 91, cuando empezamos a desmenuzar el significado de cada palabra. Lo que nos confirma, pues es el Dios grande que tenemos. Por ejemplo, en el versículo 1 nos habla de la sombra, en el versículo 2 de un refugio, de un castillo y de una esperanza, ¿no? Exactamente. Sí, y vamos a ver, pero ¿de qué? ¿No? Y eso nos lo está diciendo en el versículo 3, ¿qué dice? Así es, dice el versículo 3, dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Sí, del lazo del cazador. Aquí el salmista se refiere a que muchas veces hay trampas, ¿no? En nuestra vida. Sí. Si le queremos llamar así, hay tentaciones donde podemos caer y nuestra alma puede estar comprometida. Así, recordemos que Cristo lo que vino a salvar fueron nuestras almas. Exactamente. ¿No? Restituir ese lugar que teníamos frente al Padre y ahora nuestra alma que estaba perdida, porque ahí es donde se gesta el pecado. Ahí es donde Dios quiere escribir su ley en nuestro corazón. Entonces habla de estas trampas que el cazador pone para destruir nuestra alma, para lastimarnos, o incluso puede ser, te habla de una peste, ¿no? Y esa peste se le puede traducir como toda aquella enfermedad, ¿no? Sí. Y yo creo que muchos de los que estamos hoy en sintonía a veces pasamos por enfermedades. Entonces aquí es que Dios nos promete ese abrigo, ese resguardo cuando estamos pasando por esa situación difícil, cuando el enemigo nos acecha para tentarnos, o que nos pone una enfermedad, un problema, o simplemente el enemigo se levanta para hacernos la vida imposible. Sí, mire, es que ninguna situación pues lo podemos ver como una enfermedad, un problema en su familia, una escasez económica, no viene de Dios. ¿Sí? Todas esas son trampas del enemigo, como bien tú lo decías. Porque San Juan 10:10 nos dice que el ladrón no vino sino para hurtar, o para robar, matar y destruir, ¿sí? Pero muchas veces, ¿por qué estamos así? Porque desconocemos quién es. Y el problema es que a veces nosotros nos conformamos. La palabra de Dios nos dice también en Romanos: no te conformes, ¿sí? Y nosotros, ahora, lo que nos habían enseñado, muchas veces nos decían: es que Diosito, por ejemplo, Diosito sí me quiere tener, y esto es algo que yo tengo que padecer. No es cierto, porque Dios no quiere que padezcamos, Dios no quiere que estemos en esa situación. Pero ¿por qué hemos estado ahí? Lo hemos dicho muchas ocasiones, estamos ahí porque hemos tomado malas decisiones. Sin embargo, en esas malas decisiones, si nosotros reconocemos que hay un Dios que nos puede proteger, que nos puede dar abrigo, en un Dios en el cual nos da una esperanza y nos dice: yo soy tu castillo, yo soy tu torre fuerte, yo soy quien te puede librar, ¿sí? Dice, Él te librará, Dios te librará del lazo del cazador, ¿sí? Y el cazador, decíamos, es aquel que está acechando tu alma. Sí, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabes a quién se va a devorar? Pues al que se encuentra solito. Al que se encuentra débil. Débil, el que no sabe, el que no se ha dado cuenta de que hay un Dios más grande que nuestro enemigo, que nuestro adversario. Sí, y los leones, cuando atacan a la manada, buscan al miembro más débil, al enfermo, al que está, ¿cómo te puedes decir? Solo. Sí, pues es que lo que tratan lo segregan. Sí, exacto. Lo segregan y entonces llega y es blanco fácil para
Sí, porque ya no se para puede hacer defender. cena, sí. Ajá, no se puede defender. Entonces, cuando nosotros estamos así como nos salimos de esa cobertura. Ajá, somos un blanco exactamente, ¿sí? Ahora, quiero decirle, él no se anda con medias tintas. Él va porque la palabra dice, ¿sí? Y él quiere destruir. Uh-huh. Y sabe usted, querido amigo o amiga que me está escuchando, él viene a destruir. ¿Y sabe qué es lo que destruye? ¿Sabe cuál es su objetivo así? La familia. Porque sabe que cuando hace algo en la familia empieza a hacer grandes estragos, se causan grandes estragos. Otra de las partes o de las áreas es nuestro gobierno, nuestras autoridades, ¿sí? Sabe que si llega ahí se va a descompensar todo, y por eso estamos como estamos, por eso estamos viviendo estas situaciones, porque no nos hemos dado cuenta, ¿sí? Y no hemos buscado el recurso, la protección divina, la protección de Dios para salir de todas estas cosas, y es lo que nos ha llevado hasta ahí. Sí, así es. El versículo 4 que dice, Felipe. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Fíjate, aquí él nos está diciendo que Él es nuestro escudo y nuestra defensa. Uh-huh. Y si le vamos sumando, fíjate, en el versículo 1, recapitulando, dice uh-huh. que es nuestra sombra, uh-huh. nuestro abrigo. Sí. En el versículo 2 es nuestro refugio, nuestro castillo. Uh-huh. Esperanza. Nuestra esperanza. En el versículo 4 nos dice que Él es nuestro escudo y nuestra defensa. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué te habla de eso a ti, a tu vida? Mira, en esta parte donde dice escudo y adarga es su verdad. O sea, la verdad, ¿dónde podemos encontrar la verdad? Si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ajá, yo soy el camino, yo soy esa verdad que todos necesitan. Yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿sí? Entonces, si Él es la verdad y Él es la vida, y nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles, pues vamos a clamar, vamos a buscar, vamos a leer la palabra y vamos a leer el Salmo 91, y nos vamos a dar cuenta de que Él es nuestro abrigo, como bien lo decías, ¿sí? De que Él es nuestra protección, de que Él es nuestra esperanza. Créanme lo que no hay otra esperanza si no es Dios. ¿Sí? Sí. Podemos hacer tantas cosas, podemos vivir tantas cosas, pero si Dios no es nuestra esperanza, querido amigo, si Él no es nuestro castillo, si Él no es nuestra protección, estamos acabados. ¿Sí? Pero si nosotros estamos bajo su sombra, sí, entonces Él nos va a librar de todas estas situaciones, ¿sí? Y Él nos va a dar esa protección, y Él va a ser nuestro escudo, y Él va a ser nuestra verdad, y ahí nos vamos a mover. Así es, Felipe. Pues en este versículo 4 nos habla de sus plumas. Ajá, ¿no? Sí. Nos habla de sus alas. ¿A qué te suena? Mira, vamos a hacer un corte. ¿Sí? ¿Qué te parece? Vamos a un Está corte y reflexionamos en esto también. Lo dejamos como una pregunta para todos los que nos están escuchando, ¿sale? Entonces vamos a un corte comercial, no le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Volvemos en un minuto. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Justicia
Continuamos, queridos amigos, en esta hermosa mañana, dándole gracias a Dios una vez más por todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, en su vida. Y decía, si usted está pasando por una situación difícil, llámanos y vamos a orar juntos por esa situación, recordando que la oración eficaz del justo puede mucho. Mire, vamos a saludar a algunas personas que tenemos aquí anotadas y que nos han estado se han estado comunicando con nosotros. Vamos a saludar a Alfonso Ramírez García, a Eva Tinajero, a Aida Ramírez, a Luis Fernando Tinajero, a Aurelio Pérez, a Jimena García y a Fabián Ramírez, también a Magdalena y Tere Garduño, a Damaris y Abraham, a Gabriel Juárez Urrutia, Joaquín Urrutia también, a Lilia Islas, Arnulfo Ramírez, Ofelia Solorio, Edwin Ramírez, también para María de la Luz López, Jesús Rodríguez, Elizabeth Servín y sus hijas Andrea y Fernanda. Bendiciones para ustedes. También tenemos un saludo aquí para Francisco Javier Novoa y Heréndira Zarco Custodio. Bendiciones para todos ustedes. Qué bueno que están en sintonía con nosotros. Estas fueron las personas que nos estuvieron visitando el día de ayer y pues le agradecemos a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da de conocerle a usted, de que fue por primera vez con nosotros ahí a la congregación. Fue un servicio de mucha bendición. Yo sé que está sucediendo milagros, cosas grandes y maravillosas, porque se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Dice que a la predicación, ¿sí? A la predicación le seguían todas estas cosas, milagros, sanidades, prodigios y maravillas. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo como iglesia y como congregación Fuente de Vida. Estamos viendo muchos milagros, es que reconociendo que es Dios quien los hace. No los hace nadie, no ninguna persona, sino que Dios. Pero Dios lo hace cuando nosotros le buscamos con sincero corazón, cuando nosotros entendemos que estamos bajo la sombra del Omnipotente, y pues por esto le damos gracias a Dios, porque es un privilegio que el Señor nos concede, y estar aquí a través de las ondas de la radio, poder decirle que el Señor está haciendo todo esto, es con el único fin y propósito y objetivo de que surja fe en su corazón, ¿sí? Rama, ¿tenemos saludos para alguien? Para el... Ahí se me fue el reclusorio Mil Cumbres, que nos escuchan. Ajá. De parte de Daniel Barrientos, que es una persona que va y les comparte los fines de semana ahí en el reclusorio. Les mandamos muchos saludos. Claro que sí, a la cárcel de varones y también a las mujeres. Y a la gente de que está en Alto Impacto. Bendiciones para ustedes, qué bueno, qué bueno. Fíjate que ahí en el reclusorio me decían que hay mucha gente que nos está escuchando. Sí. Sí, y yo quiero decirles que, y recordar esto, hay mucha gente que está ahí, que es más libre que muchos que están fuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando has recibido a Jesús en tu corazón, entonces tenemos libertad, tenemos la libertad. A lo mejor usted está pasando o pagando una situación o un error que se cometen en la vida. Nosotros no estamos para juzgar, nosotros estamos para darle gracias a Dios y pedir para que Dios le dé la fuerza y la fortaleza para salir adelante. Sí, y no sabemos si ese es el medio por el cual Dios lo utilizó para que le conocieran. Fíjate que ahorita que mencionas eso me trae el recuerdo de muchas personas, muchos amigos. Tengo muchos amigos que tuvieron que ir hasta esos lugares para poder reconocer que había alguien que les podía proteger y que les podía guardar, que se llama Jesucristo, ¿sí? Ahí muchos han conocido de la palabra de Dios, gente, inclusive repetimos, que gente que ha hecho cosas en la ignorancia o por las necesidades, hizo cosas, sí, que lo llevaron ahí, pero ¿sabe? Hoy está testificando y dándole gracias a Dios por esa situación que vivió ahí, porque no es fácil. Muchos nos hablan de cosas duras que pasan ahí. Sin embargo, hoy están compartiendo con la gente su experiencia, su encuentro con Jesús, su encuentro con Dios, y hoy ellos con toda seguridad pueden decir: yo ahí clamé y el Señor me oyó y escuchó mi clamor. Sí, pero también dice, me han dicho, ¿no? Pude entender que me di cuenta que estaba viviendo bajo la sombra del Omnipotente. Sí, y eso es lo que hace interesante nuestra vida y que la palabra nos lleva a hechos reales de nuestra vida. Tú y yo hemos pasado
Usted y yo, que usted que nos está escuchando, ha pasado por situaciones difíciles. A lo mejor ahorita está pasando por una de esas. Pero yo quiero decir, hay esperanza en Dios. Y hay que conocer lo que decíamos al principio, sus atributos, sus características, su forma. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios de la situación que usted está viviendo? ¿Qué piensa el Señor de lo que usted está planeando ahorita en su corazón? ¿Sí? Está pensando, está imaginando. ¿Qué piensa el Señor de esto? Entonces, esto es lo que estamos hablando y esto es lo que queremos que se reflexione en esta mañana. Y deseamos y pedimos que el Espíritu Santo sea quien le esté revelando a usted como lo ha hecho con nosotros. Muchas veces con palabras no podemos decir lo que hemos encontrado a través de esto, pero sí pedimos que el Espíritu Santo sea quien traiga revelación a nuestra vida. Sí, así es, Felipe. Y a veces cuando estamos buscando de Dios se presentan todavía situaciones más difíciles, sí. Porque algo que sí nos prometió Dios es que cuando le conociéramos y le siguiéramos íbamos a ser perseguidos. Ajá. A Él no prometió de que íbamos a ser, ¿cómo te voy a decir? Que todos los problemas iban a solucionar y que íbamos a vivir una vida color de rosa. Eso no lo prometió. En un paraíso, ¿verdad? Sí. No, Él dijo, por mi causa tendréis. Pero bienaventurados, sí. Esa palabra dice, bienaventurados cuando por mi causa los critiquen, los vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Pero también dijo, en el mundo tendrás aflicciones. Pero confía, ¿sí? ¿Y cómo voy a confiar o cómo vamos a confiar en alguien que no conocemos? O sea, tenemos que conocerle para confiar y para decirle, Señor, pues ahora sí aquí estoy. Que es lo que nos dice este salmo en el versículo 2, Salmo 91, versículo 2. Sí, y estábamos ahí en el 4. Sí, y me preguntabas, te preguntas, ¿qué te imaginas cuando escuchas de plumas? Sí, que te dice el versículo 94 del Salmo 91, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Sí. Y yo te preguntaba, ¿qué te imaginas cuando escuchas plumas? Sí, yo me imagino a una gallina, ¿sí? Ahí en tu casa ahí tenemos gallinas, pues, y con pollitos y todo eso. Y fíjate qué interesante. La gallina, cuando sus pollitos son chicos, cuando acaba de salir, ¿sí? Tienen 2 o 3 días. Y pasa un perro, porque también ahí tenemos perritos ahí, las mascotas, y pasa un perro, y aun cuando ya lo conocen, lo agreden, porque piensan que ese perrito va a comerse o va a hacerle algo a un pollito. Pero también recuerdo que la palabra de Dios dice, Jesús dijo, allá en la entrada a Jerusalén, ¿sí? Cuando iba para hacer, cuando en su entrada triunfal a Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y es exactamente lo que hoy está pasando. Dios quiere que nosotros vengamos para que tengamos protección. Quiere que vengamos para habitar bajo su sombra. Quiere que vengamos para que Él sea nuestra torre fuerte, sea nuestra esperanza, sea nuestro castillo, ¿sí? Y Él nos pueda librar de todas estas cosas que hemos mencionado y de muchas otras que no hemos mencionado, ¿sí? De la peste destructora, de aquello que destruye. ¿Por qué? Porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Sí. Y algo interesante, fíjate, dice, con tus ojos mirarás. Con tus ojos, con nuestros ojos, ¿sí? Vamos a ver, pero si estamos metidos bajo la cobertura, bajo la protección de ese Dios bueno, de ese Dios que tiene cuidado de nosotros, de ese Dios que tiene cuidado de sus hijos, de ese Dios que nos lleva más allá de lo que nosotros podamos entender. Pero, repito, esto lo podemos lograr y tenemos que lograrlo solamente mediante una buena relación con Dios, a través del Espíritu Santo, que nos lleve a las profundidades del Dios del cielo, de las verdades que Él tiene en su infinita misericordia, del grande amor con que nos amó, de la gran misericordia que Él nos dice en su palabra, que nuevas son cada mañana y que las oportunidades se nos están dando día a día.
¿sí? Y usted que nos escucha ahorita, a lo mejor en la combi, ahí en el camión, no sé, a lo mejor usted no le ha dicho a Jesús. Pero hoy es la oportunidad, este es el día que hizo el Señor. Dice, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y usted me puede decir, ¿y cómo yo me puedo gozar en esta situación, en esta dificultad? Estoy pasando por un problema con mi esposa, no estamos a punto de separarnos. Pues yo quiero decirle que hoy hay esperanza para usted, que tenemos que venir, que tenemos que habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo su sombra, bajo sus alas. Porque Él lo que quiere es que estemos unidos, juntos, en una fe y en una esperanza que solo viene de Él. Porque, bien lo decíamos, separados de Él, nada podéis hacer. Entonces, esto es lo interesante, querido amigo. Y si usted que me está escuchando, usted que está reflexionando en esto, usted que le está, como dicen, le está cayendo el 20, ¿sí? Yo quiero decirle, esto no se trata de religión. Busque a Dios, lea la Biblia, busque la palabra de Dios, busque tener contacto con la palabra de Dios, y en la medida que usted y yo vamos teniendo contacto con la palabra de Dios, exponiéndonos a la palabra, la situación va a ir mejorando. Su situación en su salud, su situación con sus hijos, ¿sí? Va a mejorar. Créamelo, porque Él es fiel, Él no miente. Él tiene una promesa, ¿sí? Dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo va a hacer, Él lo prometió, y créame lo que lo cumplirá, porque tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios que nos ama, y dice que Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, nos dice a nosotros que estamos ahí, dice, aunque tú seas infiel, yo voy a permanecer fiel, porque yo no me puedo negar a mí mismo. Y Él prometió estar con nosotros. Entonces, si usted y yo, si usted que nos está escuchando en esta mañana, tiene una necesidad, tiene una situación, busque a Dios. La solución no la da el hombre. Porque han salido muchos por ahí que dicen, yo tengo la solución, pero te cobran. Pero buscan lo material tuyo. Y eso quién sabe, ¿no? Ajá. Si en realidad tengan la solución. Es que no la tienen, nadie tiene la solución. Nadie. Porque Jesús dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van a caer en el hoyo. En el mismo pozo. Sí, entonces, esto es lo que el Señor nos marca en este día, para este día. Y vamos a aprovecharlo, vamos a tratar de vivir bajo la protección del Altísimo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Bendice a nuestros amigos que estuvieron en sintonía con nosotros. Aquel que tiene una enfermedad, un dolor, una tristeza o una preocupación, Señor, ten misericordia, y que esta palabra, Señor, llegue a su corazón. Los bendecimos en esta mañana declarando milagro en sus vidas, solución a sus problemas, porque tú eres nuestro mejor abogado, y por eso te damos gracias. Muchas gracias. Gracias, Padre bueno. Si alguno no te ha recibido en su corazón, yo te pido que a través del Espíritu vayas a su vida, a su corazón, lo toques y le renueves en el nombre de Jesús. Muchas gracias, amado Dios, por todo lo que tú estás haciendo. Amén y amén. Nos despedimos, Ram. Sí, que tengan un excelente día. Nos escuchamos el día de mañana. Bendiciones para todos y un saludo a nuestro pastor. Mañana ya está por aquí con nosotros. Dios les bendiga, un excelente día y nos escuchamos mañana.